Bueno, ahí estamos entonces. Buenos días a todos. Reitero el agradecimiento en tomarse este ratito para encontrarnos y charlar un rato. Me presento, mi nombre es Carolina Danieli, soy especialista de negocios en el segmento business de iPlan. Durante el día de hoy, la agenda, vamos a estar charlando un poquito sobre, vamos a tomar como hilo conductor primero una presentación de caso de ataque, vamos a hablar sobre ransomware, novedades de SET, sobre la oferta, obviamente, de SET. Vamos a contar también con un espacio de consultas, por lo tanto, a medida que se vaya desarrollando la charla, cuentan con el chat a disposición de ustedes para ir escribiendo cualquier duda que le vaya surgiendo. Y bueno, por último vamos a estar cerrando la charla hablando un poquito sobre los beneficios de SET y de iPlan como partner de la marca, ¿sí? Me acompaña, bueno, Franco, que ahora se va a presentar, pero para darle un poquito el pie, queremos presentarles un caso de ataque que, como les decía antes, va a ser un poco el hilo conductor de esta charla, así que se los presento a continuación, ¿sí? El caso es el siguiente. Javier, jefe de logística de la empresa Logística Argentina, Sociedad Anónima, a primera hora intentó abrir el sistema de despachos y se encontró con una pantalla azul. No le dio importancia hasta que escuchó la misma problemática desde la oficina de finanzas. En menos de 20 minutos, lo que comenzó como una notebook lenta, en el área de recepción se convirtió en un apagón digital total. El ransomware no solo había bloqueado las computadoras, también había afectado el servidor en la nube. En una hora, la empresa que tardó 20 años en construirse estaba contenida en un archivo encrypted, por el cual pedían miles de dólares para su rescate. ¿Cómo SET hubiera prevenido este ataque? Entonces, para poder responder esta pregunta ante este caso, me acompaña Franco, así que Franco, todo tuyo. Muchas gracias, Carolina, por la presentación y la introducción. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Franco Fabricatore, soy el ingeniero en ventas de ESET para toda la región de Latam. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco de este malware que obviamente afecta mucho hoy en día y que todavía se sigue usando, que es el ransomware, que es una de las primeras preocupaciones que todas las empresas tienen, y de cómo podemos evitarlo, ¿no? o detenerlo. Y tomando la premisa, obviamente, que anteriormente Carolina explicó, primero vamos a entrar a responder qué es un ransomware para quienes obviamente no lo sepan. Un ransomware es un código malicioso que lo que hace es impedir el acceso a sistemas, archivos, todo lo que tenga que ver dentro del computador o servidores, en este caso, con el fin de utilizar la técnica de encriptación para cifrar los archivos y evitar, obviamente, como les comenté anteriormente, el acceso, para pedir luego algún tipo de rescate a esa empresa o a esa persona que está afectado por este código malicioso, este malware llamado ransomware. Ahora, vamos a entender un poco cuáles son las causas de estos ataques de ransomware o por qué es el ransomware utilizado. Obviamente sigue siendo muy utilizado por el hecho de que es muy efectivo a la hora de realizar sus ataques. ¿A qué me refiero? Una vez que te cifra la información es prácticamente muy difícil descifrarla, ¿ok? Volver otra vez a tener esa información. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Piden algún tipo de rescate, se paga y te dan una llave de cifrado, por así decirlo. Eso es lo que ellos buscan hacer para poder recuperar los archivos y ellos poder tener su ganancia. Ahora, ¿cuáles son las causas raíces de los ataques de ransomware en este caso? Bueno, lo primero tiene que ver con una explotación de vulnerabilidades. Todos estos datos que van a ver el día de hoy están dentro de lo que es el Security Report que hace ESET anualmente con toda la información de la telemetría que tenemos nosotros dentro de nuestros laboratorios. Entonces, dentro de la región de Latam es muy utilizado todavía la parte de explotación de vulnerabilidades. Como pueden ver, es en un 32%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tengo sistemas operativos que tienen algún tipo de vulnerabilidad, algún tipo de aplicación o mismo sistema operativo que se encuentre un poco antiguo, que le hace falta una actualización. Los ciberdelincuentes pueden aprovechar este tipo de brechas de seguridad, por así decirlo, y explotar dicha vulnerabilidad para ingresar a un equipo o a un entorno de red
y dentro de ahí, obviamente, poder utilizar el ransomware para realizar su ataque, en este caso para cifrar la información. Lo segundo vendría siendo lo segundo más utilizado, que con un 23% son credenciales comprometidas. También pueden hacerlo por medio de que, no sé, algún tipo de phishing que hicieron caer a un usuario, que es algo muy común de utilizar, o siguiendo con la explotación de dicha vulnerabilidad. Una vez que se encuentran dentro de el entorno de red, pueden utilizar alguna técnica o táctica para poder buscar algún hash de credenciales dentro de la memoria y obviamente obtenerlas, ¿ok? Así que es un 23% lo que se utiliza, en este caso lo que son credenciales comprometidas. Luego un poco más adelante tenemos el 19% de correos con archivos adjuntos. Esto también es muy común, algún correo que le llega a un usuario, sobre todo usuarios que quizás no son tan técnicos, un usuario más administrativo, que de repente puede que le llegue algún tipo de adjunto con alguna factura y esa factura obviamente tenga dentro de ella algún tipo de maco que se conecta a un servidor de comando y control y descargue algún tipo de archivo malicioso, en este caso un ransomware. Entonces, eso también puede suceder muchísimo. El phishing, que es, como les comenté anteriormente, muy utilizado hoy en día, también buscando engañar al usuario que le llega un correo electrónico para, no sé, buscar comprometer justamente esas credenciales. Y bueno, ataques de fuerza bruta, muy utilizados sobre todo a nivel de cuando empezó la pandemia o cuando estuvo la pandemia, que se utilizó mucho, o que a muchas empresas los agarró, digamos, desprevenidos, y se utilizó mucho lo que era el escritorio remoto. Este ataque de fuerza bruta también ayudaba a, digamos, romper esa seguridad y ingresar dentro de un entorno de red. Entonces, nada, estos son, digamos, algunos ejemplos de por qué el ransomware, o de cuáles son las causas iniciales, en este caso, de lo que es el ransomware. Franco, perdón Sí, que te interrumpa, sí, justo, mira, tenemos una pregunta de José, como sí, tiene que ver con este tema, estaría bueno quizás responderlo ya ahora, que sí, pregunta no hay si problema. los ataques en los correos, si es al abrir o al descargar solamente. No, en este caso va a depender de cómo sea el archivo. Hay archivos que de repente, como te digo, puede tener algún tipo de código dentro de dicho documento y automáticamente dispara y baja el malware una vez activado, ¿ok? O sea, hay que, en este caso, darle clic al archivo para abrir el archivo y que el archivo obviamente descargue o haga su intención maliciosa. Entonces, normalmente siempre se hace de esta manera. Siempre es haciéndole clic a el archivo adjunto, siempre es haciéndole clic a el enlace malicioso, siempre tiene que ver con eso. No es que te llegó el correo y te cifró, sino que tienes que darle clic justamente a ese adjunto que tienes, o al enlace o a lo que tenga que dentro de ese correo, ¿ok? No es ni directamente que te llegó el correo y ya te cifró, sino que tienes que darle como que activar ese malware, por así Sería decirlo. de mínima un clic. El mínimo un clic, sí, exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Obviamente los atacantes utilizan, y más adelante lo iba a comentar un poco mejor, pero los atacantes utilizan mucho lo que es la ingeniería social, o sea, estudian quién es su víctima. Obviamente el ataque que hacen no es un ataque masivo o digamos al voleo, como dirían acá, sino que es un ataque ya un poco más dirigido. Conocen a la persona. Voy a poner un ejemplo. No sé, Franco es administrador, saben que es el que le toca, no sé, hacer los pagos de las cuentas en X empresa. Entonces a esa persona obviamente le hacen un envío de correo electrónico donde tiene dentro de ese correo un archivo que dice, por favor, el pago de esta factura. Entonces, ¿qué hace Franco? Franco, que no tiene mucho conocimiento de ataques, por así decirlo, él ve la factura y dice, bueno, déjame revisarla, le hace clic y ahí es donde empieza a comprometer un poco la infraestructura. Por eso siempre nosotros también desde ese trabajamos con lo que es la educación al usuario, porque recordemos que el usuario sigue siendo el eslabón débil de la cadena de seguridad, ¿no? Y siguiendo con la presentación, el año pasado vimos un crecimiento en la segunda mitad
del año de un 13% de lo que fueron detecciones de ransomware. Recuérdense que esto es telemetría de SET, son detecciones e investigaciones que hacen SET dentro de sus laboratorios y vimos que hubo un crecimiento exponencial de un 13% en la segunda mitad de año. Ahora, ¿por qué? Vamos a entender un poco eso, pero primero vamos a ver cómo son los ataques de ransomware en Latam. Dentro de esta telemetría, de este Security Report, nosotros hacemos también encuestas a empresas y del 22% de estas encuestas fueron afirmando que habían sido víctimas de algún tipo de ransomware, ¿ok? El BitGame Hunting es la nueva estrategia de los grupos de ransomware. Para quienes no lo sepan, es normalmente lo que hace el ransomware, ya como les expliqué anteriormente, es cifrar la información. Pero ahora con el BitGame Hunting, no solamente te cifran la información, sino que también te la roban para buscar extorsionar con el hecho de decir, bueno, si no me pagas, porque sucedía que la gente obviamente o las empresas no estaban pagando, entonces ahora dijeron, bueno, si no me pagas, te extorsiono y te filtro toda esta información. Y para algunas empresas, obviamente, imagínense que te filtren la información más delicada que tiene tu empresa, ¿no? Es bastante, digamos que es un riesgo de seguridad muy grande en este caso, ¿no? Entonces, obviamente, esa es la nueva estrategia y es por eso que es tan efectivo el ransomware hoy en día en sus ataques. Y bueno, como pueden ver, el 95% también de los encuestados muestran una gran preocupación, pero no están preparados. Y más adelante les voy a explicar qué es lo que podemos hacer nosotros para prevenir justamente este tipo de ataque. Entendiendo un poco más de cómo son los ataques de ransomware, porque también pasa mucho que uno piensa que por tener una empresa pequeña, que de repente a uno no le puede suceder esto, y la realidad no es tan así. En toda Latinoamérica, fíjense cuáles son los vectores de ataques. Los países principales, Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, son los que más ataques tienen en la región. ¿Cuáles son las entidades o el foco de dichos ataques? Bueno, obviamente entidades de salud, entidades educativas, empresas y organismos gubernamentales, ¿ok? Son los más afectados para lo que tiene que ver con los ataques de ransomware. Y los grupos que más activos están en la región son los que pueden ver en pantalla: Ludwig, Qlink, Cactus, Medusa y Ramson Hub son los que más activos están. Entonces, no crean que por estar en Latam no hay grupos cibercriminales y que no hay un ataque grande de ransomware, porque siguen utilizándolo y son bastante efectivos. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un ataque de ransomware? Bueno, obviamente te buscan pedir este pago para la recuperación de tus archivos. Fíjense que el pago promedio es de unos 25,000 a 250,000 dólares, dependiendo obviamente del grupo cibercriminal y de la empresa a la que han afectado, ¿no? ¿Quiénes son los que pagan por recuperar esta información? Bueno, un 65% lo hace un negociador externo o el seguro cibernético en este caso. ¿Y cómo es que esto se produce? Bueno, hay malas configuraciones y hay muchas cuentas comprometidas, como lo pudimos ver anteriormente en los slides anteriores, ¿no? Y esas son las principales raíces de lo que son los ataques aquí en Latinoamérica. Nosotros siempre desde SET comentamos que no se debe pagar ningún tipo de rescate, por eso siempre hablamos de la prevención, que más adelante lo vamos a ver mejor, pero siempre tratamos de decirle a las empresas que no se pague el rescate, porque si se sigue pagando el rescate, obviamente esto va a seguir haciéndose, por decirlo así, o estos ataques de ransomware. ¿Por qué? Porque sigue siendo efectivo y siguen ellos teniendo la posibilidad de que, bueno, me sigue funcionando el hecho de que cifro y me pagan, lo voy a seguir haciendo, ¿ok? Así que nosotros siempre decimos que trabajemos más que todo, como pueden ver en las cifras, de la recuperación promedio justamente de la información de 25,000 a 250,000. Obviamente es mucho más económico implementar una solución de seguridad para prevenir que este tipo de sucesos nos pueda atacar en su momento, ¿no? Franco, justo ahí Sí, tenemos unas consultas. Bueno, la de Simón ya se acaba de responder porque justo acababas de comentar sobre eso. Ignacio nos sí. pregunta, ¿hay algún porcentaje de devolución real de la información? Eso es otra cosa, muy, muy buena tu pregunta, porque eso es otra cosa por el cual también nosotros decimos que no se debe pagar la información. No solamente por el hecho de que estás ayudando al cibercriminal en este caso a que
siga realizando su actividad porque le sigue sacando provecho, sino porque tampoco te asegura nada de que el cibercriminal te vaya a devolver la información. Así que no vale la pena negociar porque no siempre te hacen la devolución y por ende, si pagaste un rescate y no te dan la llave de descifrar esta encriptación, quedaste en las mismas y peor porque obviamente hiciste un pago. Así que si bien no hay un porcentaje, tampoco nosotros desde CER lo recomendamos por este mismo hecho. De nada, Ignacio. Bueno, continuando un poco con lo que es la presentación, vamos a entender por qué sigue siendo tan rentable el ransomware. Como ya les expliqué anteriormente, tiene que ver porque sigue siendo factible, en este caso, para los grupos cibercriminales que han evolucionado su manera de ser. ¿A qué me refiero con esto? Como les expliqué, empezamos viendo grupos cibercriminales que tenían un ransomware que lo que hacía era cifrar la información y en este caso pedían un tipo de rescate. ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue hacer lo de Big Game Hunting, que lo vimos anteriormente, que es de, bueno, no me quieres pagar, te robo la información y te extorsiono con filtrarla. Y ahora hicieron un paso más, porque ahora se convirtieron prácticamente en una empresa. Ahora hacen lo que están viendo abajo que dice RAS, que eso son las siglas de Ransomware as a Service. Prácticamente, ¿qué es lo que hacen estos grupos cibercriminales? Ahora te ofrecen los servicios de ransomware. Cualquier persona que no necesariamente tiene que tener un conocimiento va a estos grupos cibercriminales, a foros de internet donde estén estos grupos cibercriminales, contratan un servicio y ellos prácticamente te dan un paquete con los pasos a seguir, con como el ransomware for dummies, por decirlo de esa manera. O sea, te dan todos los pasos a seguir para que puedas realizar el ataque. Entonces, ya esto se convirtió prácticamente en una empresa que presta un servicio. Por eso sigue siendo tan rentable, porque no se estancaron en lo que eran, sino que fueron evolucionando a nivel del servicio que prestan, ¿no? Y fíjense que el Ransomware as a Service cada vez tiene muchos más afiliados. Ahora, entendiendo de lo que es el ransomware, cómo funciona, cuál es la telemetría de SET, vamos a lo importante, ¿no? ¿Qué podemos hacer para protegernos? Como les comenté anteriormente, si bien siempre es importante contar con soluciones de ciberseguridad, muchas veces hay muchas empresas que dicen, bueno, lo que pasa es que el gasto, pero fíjense que según la telemetría o lo que vimos anteriormente, el gasto de recuperación es mucho mayor a lo que pueden utilizar o a lo que pueden gastar dentro de lo que es su seguridad, ¿no? De contar con una solución de seguridad que nos pueda proteger. Nosotros desde SET contamos con herramientas de soluciones de seguridad de endpoints, servidores, servidores de correo, servicios, en este caso en la nube. Tenemos todo un ecosistema completo que nos permite proteger cada una de las instancias que puede utilizar un cibercriminal para realizar cualquiera de sus ataques. Normalmente es utilizado, como lo vimos en la información, algún tipo de correo electrónico. Bueno, desde SET nosotros tenemos protección para servidores de correo electrónico y para servicios incluso en la nube. Servicios como Office 365 o Google Workspace que protege todo lo que tiene que ver con la parte del correo electrónico. En este caso es online porque viene o por Gmail o por el Exchange Online. También tenemos soluciones de seguridad para endpoints, o sea, dentro del equipo instalamos soluciones de seguridad que nos permiten tener tecnologías para detectar los diferentes tipos de malware, sobre todo el ransomware, que más adelante lo vamos a ver un poco mejor o vamos a entender un poco mejor cuáles son las tecnologías. Pero a lo que voy es que SET cuenta con una gama grande de productos que no solamente protege endpoints, servidores, equipos móviles, tenemos capas de protección porque nosotros trabajamos con la filosofía de múltiples capas que nos permiten no solamente detectar el malware en cualquiera de sus instancias, sino tener diferentes tecnologías, ¿ok? Que trabajan en capas para detección de los diferentes tipos de malware que existen hoy en día, protección para servidores, una detección y respuestas con lo que conocemos como XDR, cifrado de disco, doble factor de autenticación. Bueno,
tenemos un gran ecosistema para lo que es la protección, ya sea de equipos, de accesos, de servidores, de todo lo que tenga que ver con el entorno de red. Ahora vamos a entender un poco más qué tienen estas herramientas. Hablando de la solución de seguridad en particular, nosotros contamos con una tecnología llamada el Ransomware Shield o escudo de ransomware. Lo que hace esta tecnología en particular es detectar cualquier tipo de archivo que tenga comportamientos de cifrado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿qué es lo que hace el ransomware? Como les expliqué anteriormente, lo principal es cifrar información. Cuando hay algo dentro de mi sistema que empiece a tener este comportamiento de cifrado, inmediatamente esta tecnología del Ransomware Shield lo detecta, lo bloquea y evita que esto siga cifrando información, con el fin de, obviamente, protegernos y evitar de que se ataque. Nosotros desde siempre trabajamos desde la prevención, ¿okay? Así que el Ransomware Shield nos ayuda a detectar y bloquear cualquier tipo de comportamientos, en este caso de cifrado, por ende, ransomware. Esta tecnología se encuentra dentro de todas las soluciones de seguridad de SET, tecnología que nos permite detectar el ransomware, tanto en endpoints, servidores de correo electrónico, servicios en la nube, todo lo que tenga que ver con un endpoint en particular. Esta tecnología se encuentra ahí y detecta este tipo de ataques. Para entender un poco más y puedan ver dónde está la configuración dentro del endpoint, pueden ver abajo que está marcado en amarillo, dice Ransomware Shield, que lo que quiere decir que es la tecnología del ransomware, que es lo que me permite detectar este tipo de comportamiento descifrado dentro de mi entorno. Entonces, volviendo al ejemplo que comentaron en una de las preguntas, bueno, ¿qué pasa si mi usuario le da clic a ese archivo? Bueno, cuando le da clic a ese archivo, inmediatamente que se descargue, vamos a ponerlo así, supongamos que dentro de ese archivo había un ransomware. Cuando ese ransomware empiece a buscar hacer esas actividades de cifrado, inmediatamente la solución de seguridad de SET lo bloquea y evita que ingrese, obviamente, o afecte mi equipo. Ahora, la pregunta es muy válida, pero con una salvedad. Esto es suponiendo que yo no tengo una solución de seguridad que me protege, en este caso, el servidor de correo electrónico. Si yo tengo una solución de seguridad que me protege el servidor electrónico, ya sea online con el servicio de Office 365 o Google Workspace, o ya sea on-premise con un Exchange Online y tengo la solución de seguridad instalada, ese correo electrónico nunca le va a llegar al usuario final. ¿Por qué? Porque antes de llegar, la solución de seguridad lo analiza y evita, obviamente, que este caso bloquee, o mejor dicho, bloquea y evita que este caso, ese archivo llegue al usuario final. ¿Ok? Simplemente para que eso lo tengan en consideración. Entonces, si tengo la protección en mi servidor de correo, ese correo nunca llega al usuario y obviamente nunca va a estar en algún tipo de riesgo. En dado caso de que llegue, tengo la protección de la solución de seguridad del endpoint con la misma tecnología que vimos anteriormente que va a bloquear este ataque. Entonces, por eso siempre hablamos de múltiples capas de seguridad. Ahora, ¿esa es la única tecnología que tenemos para detectar el ransomware? No. Dentro del Ransomware Shield también tenemos el Ransomware Remediation o la remediación de ransomware. ¿Qué hace esta herramienta? Expliqué anteriormente que el Ransomware Shield detecta un comportamiento descifrado y bloquea ese comportamiento, evitando de que obviamente se cifre. Pero en su momento, también, para agregar una capa más de protección, agregamos el Ransomware Remediation, que cuando se empiezan a cifrar diferentes archivos, en ese mismo instante, la tecnología del Ransomware Remediation lo que hace es crear una copia de seguridad dentro de una carpeta protegida que está en el servidor de SET. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Si hay un ransomware que ingresa a mi equipo, empieza a cifrar información, esa información empieza inmediatamente a crear esa copia de seguridad y el Ransomware Shield inmediatamente lo detecta y lo bloquea. ¿Por qué trabajamos con esta tecnología de esta manera? Cuando hay un grupo cibercriminal que intenta realizar algún tipo de ataque, ya un grupo cibercriminal avanzado, ¿ok?
que intenta realizar algún tipo de ataque, muchas veces no utilizan el ransomware al principio, sino utilizan técnicas y tácticas que ellos mismos plantean para ingresar adentro de nuestra red. Por ejemplo, lo que les expliqué anteriormente, explotan alguna vulnerabilidad. Ingresan a la red, de repente dentro de mi red, entonces pueden hacer un discovery, buscando unas credenciales, después pueden hacer un movimiento lateral, después pueden filtrar información, todo, o sea, existen muchos pasos antes de lo que es el impacto que al final vendría siendo el ransomware. Uno de esos pasos que utilizan es borrar todo lo que es el shadow copy del sistema. ¿Con qué fin? Obviamente con el fin de que no puedas, una vez que yo te cifro la información, tú no puedas recuperarla. Entonces el set agrega esto para que en el momento de que se está haciendo el cifrado, se vaya creando una copia de seguridad y estás agregando una capa más de protección. En dado caso de que algún archivo se haya cifrado, ahí mismo tienes la recuperación y la remediación de ese archivo. Normalmente trabajamos en la prevención, o sea, el Ransomware Shield lo detecta, pero esto es una capa más de protección que estamos agregando. Esta tecnología también se encuentra dentro de los endpoints, de las soluciones de seguridad de los servidores, de la solución de seguridad de correo electrónico, que nos ayuda también a tener una capa más de protección para el cuidado del ransomware o de ataques de ransomware. Acá, como pueden ver, esta es la carpeta dentro del servidor de SET, donde se va alojando este tipo de archivos que se van recuperando, ¿ok? Que van haciendo la recuperación. Simplemente los muestro para que lo puedan ver. Y después, en dado caso, puedo acceder a la misma y restaurar el archivo. Es como si hicieses un rollback del archivo que está cifrado, en este caso, sin hacer el rollback, sino que tienes un archivo diferente con toda la información. Ahora, les comenté que, o pudimos ver dentro de la telemetría, que había muchos ataques que no necesariamente empezaban con algún tipo de ransomware, sino que, bueno, o sea, el robo de credenciales, la explotación de una vulnerabilidad. Y como les comenté hace poco, el cibercriminal puede utilizar este tipo de tácticas para ingresar dentro de nuestro entorno de red de manera silenciosa. ¿Por qué? Porque mientras no haya lanzado el ransomware, lamentablemente la solución de seguridad de los endpoints no va a detectar nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de malware que detecte. Ahora, ¿esto quiere decir que estamos desprotegidos? No. Por eso también se cuenta con una herramienta que se llama, no sé si lo han escuchado anteriormente, que se llama EDR o XDR, dependiendo de las siglas o de su comportamiento, que su nombre vendría siendo detección y respuesta de endpoint o detección y respuesta extendida, ¿ok? EDR, XDR. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta me va mostrando a mí comportamientos sospechosos que hay dentro de mi entorno de red. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo los vaya viendo, los vaya siguiendo, y en dado caso de que haya algún comportamiento que sea anómalo a mi entorno de red, poder con la herramienta visibilizarlo, investigarlo, entender qué está sucediendo y remediar después con la misma herramienta. En este caso, nosotros en ESET contamos con lo que es el ESET Inspect, que es nuestro XDR, o sea, detección y respuesta extendida, que nos permite ver este tipo de comportamientos. Entonces, les pongo un ejemplo. Supongamos que acá todos, estoy 100% seguro, conocemos lo que vendría siendo o lo que es un acceso remoto, una herramienta de acceso remoto, ¿sí? Un Anides, un TeamViewer, este tipo de herramientas que de por sí no son maliciosas. Incluso son herramientas que son licenciadas. Hay muchas empresas que utilizan este tipo de herramientas para tener acceso remoto a los equipos porque, bueno, trabajan en office o están en otra provincia, en otro lugar y, bueno, utilizan este tipo de herramientas para acceder. Si esa herramienta yo la instalo dentro de mi equipo, donde tengo una solución de seguridad de endpoint, ¿qué va a suceder? No va a suceder absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es una herramienta maliciosa, es una herramienta legal, al menos que obviamente tenga una política de seguridad que me permite bloquearla. Ahora, si no tengo una política de seguridad y yo instalo eso dentro de mi equipo, ¿qué va a suceder? Nada, el equipo va a permitir, la solución de seguridad va a permitir la instalación. Ahora, ¿qué pasa si esa herramienta no es instalada por alguien interno o
por alguien de IT o por el usuario, sino que es alguien externo que justamente está buscando hacer un acceso inicial o una persistencia dentro de uno de mis equipos. Es ahí donde tenemos la causa maliciosa. Y es aquí donde el XDR me va a permitir tener visibilidad de lo que está sucediendo y me va a decir, mira, yo estoy viendo que en este equipo se instaló este tipo de herramienta. No sé si está bien o está mal, verifica, y yo como analista de seguridad verifico, veo qué es lo que está sucediendo y en todo caso que sea algo que yo considere que es malicioso, utilizo la herramienta para remediar. No sé si había alguna pregunta, Caro. Creo que saltó. Sí, sí, sí. Te comento. Matías primero nos pregunta cuánto Sí. recargan las medidas de protección al procesamiento de un computador. Entiendo que habla de si hace que sea más lenta la computadora, entiendo que apunta a eso la pregunta. Sí, muy buena tu pregunta, Matías, y justamente quédate tranquilo porque con ESET, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen empresas que hacen evaluaciones de tercero, puedes meterte y buscar la información tipo ABT, AB Comparative, SLabs, cualquiera de estas empresas que hacen evaluaciones de tercero, y ESET está catalogado por ser uno de los vendors que menos recursos consume. Incluso, para que tengas conocimiento, nosotros desde ESET tenemos 3 pilares fundamentales para nuestras soluciones de seguridad. La primera es que sean obviamente efectivos, o sea, que detecten, que obviamente hagan su trabajo, que en este caso es la detección de malware. Lo segundo es que sean livianos. ¿Por qué? Porque sabemos lo importante que es que no consuman recursos de los equipos. Por eso muchas de las cosas también las tenemos directamente con, por ejemplo, como nuestro sandboxing que está en la nube y no es un sandboxing local para evitar justamente consumir esos recursos. Y por último, es que sean sencillos de entender. O sea, que tú como usuario puedas entender ya sea la consola de administración, ya sea cómo crear las políticas, cómo hacer las tareas, cómo ver todo a nivel de seguridad dentro de la consola. Entonces, para nosotros es importante que se pueda entender, que sea fácil de entender, que sea muy amena la interfaz. Y en nuestro caso, entonces, estos 3 pilares son fundamentales. Así que, para responder tu pregunta, nuestro equipo, nuestra solución de seguridad no consume mucho de los recursos. Buenísimo, gracias. Y nos pregunta también Andrés, ¿qué diferencias hay entre un XDR, un IDS y un IPS? Muy bien, el XDR lo que hace es lo que te hace es mostrar comportamientos de lo que está pasando dentro de tus endpoints y de tu red, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Cualquier tipo de cosa que pase dentro de tu equipo, te lo va a ir mostrando el XDR. El XDR no trabaja de manera proactivo, sino reactivo. ¿A qué me refiero con eso? Proactivo, IPS, IDS, que pueden detener algún tipo de, no sé, con sus reglas a nivel de red, puedes detener algo directamente y te puede mostrar y decir, mira, yo no quiero que pase esto, quiero que el firewall me detecte esto y me bloquee. En este caso, lo que vendría siendo el XDR es mostrarte una alarma y decir, mira, yo estoy viendo que está sucediendo esto. Ve tú a ver si esto está bien, está mal, si de repente es algo malicioso o no. Entonces lo que hace la herramienta es eso, es darte visibilidad de comportamiento sospechoso, no necesariamente malicioso, puede ser algo normal, pero lo que te hace es mostrar este tipo de comportamiento o todo comportamiento que tiene dentro de tu entorno de red. ¿Cómo trabaja la herramienta? Para ser más específico, cuenta con, para que tengan idea, 1783 reglas tiene hoy en día el ESET, y que cuando hay algo dentro de mi entorno de red que se comporte como alguna de estas reglas me dice, me dispara una detección. Esa detección me da la información de absolutamente todo lo que está sucediendo. Puedo entender lo que es esa alarma, puedo entender qué es el ejecutable, puedo investigar a qué equipo me está afectando, puedo ver los diferentes tipos de digamos, de procesos que se fueron abriendo hasta que aquel que me disparó la alarma, o sea, tiene mucho más información. Aparte, la misma herramienta te indica de qué se trata y más adelante lo voy a explicar mejor. Te indica cuáles son los pasos recomendados a seguir para entender qué es lo que está sucediendo y para remediar esa acción. La misma herramienta tiene acceso a lo que es el Mitre Attack. No sé si ustedes lo conocen, pero el Mitre Attack es lo que el framework mejor dicho, que tiene todas estas técnicas y tácticas utilizadas por los cibercriminales. Toda esa información está ahí. Entonces, si yo quiero tener más información,
puedo ingresar a eso. Entonces, prácticamente la diferencia es que el XDR es una herramienta muy completa que no solamente me va a indicar comportamientos de mi entorno de red, sino del endpoint, y aparte me va a poder ayudar a tener información, investigar, entender qué sucede, ver si hay alguna brecha de seguridad dentro de mi entorno de red. Y con esto puedo no solamente remediar, sino también poder entender cómo sucedió y poder obviamente reparar eso para un futuro para que esto no me vuelva a suceder. Esa es la diferencia que puede estar. Buenísimo, Fran. Ahí justo nos comenta Gerardo, nos aporta que él es usuario de SET y confirma que efectivamente es muy ínfimo el impacto que tiene la solución en los recursos comparado con otras soluciones, así que gracias, Gerardo, por tu comentario y por compartir tu experiencia. Y Matías pregunta, ¿haz un chequeo permanente de links para confirmar si es seguro? Entiendo que pregunta sobre el XDR, así que de acuerdo a lo que acabas de comentar, sí, es al No, hacerlo, o no, no sé creo si se refería al que XDR o a la otra solución. no, creo que tiene que ver con, me imagino yo que es con la solución de seguridad del endpoint o del correo, que me indica que si hay algún tipo de link malicioso, sí, a ver, lo que hace es, para que entiendas, si te llega por un correo electrónico, busca dentro del asunto y del cuerpo del correo, sí, más bien de Claro, correo, Matías, exacto. que de correo, exacto. Gracias por Me la imagino, aclaración, sí. Mati. Busca dentro del asunto y del correo electrónico los enlaces, ¿ok? Estos enlaces, si son maliciosos, son bloqueados. Vuelvo y repito, no, si tengo la solución de seguridad, el correo no llega porque es un enlace malicioso. Suponiendo que llegue cuando, si le doy clic, inmediatamente esa página va a estar bloqueada y me va a decir, mira, no, no puedes acceder por un tema de seguridad. Entonces, eso es lo que hace la herramienta de SET. Bloquea para que no llegue el correo y si llega a llegar y el usuario le da clic, tienes otra capa. A ver, para que se entienda, ¿por qué es así? Porque tengo una capa de seguridad que me va a proteger lo que es el correo electrónico y esa capa de seguridad es la que me va a bloquear ese correo para que no llegue. Suponiendo que lo saltó, tengo otra capa de seguridad o otra tecnología dentro de la herramienta que si yo le doy link, esa página me la va a bloquear. Al menos que la página la tenga en una whitelist, ¿ok? Cosa que no creo que vaya a ser así, ¿no? Pero de esa manera trabaja la herramienta. Escanea tanto asunto como cuerpo buscando enlaces maliciosos y de ser así, los bloquea y evita que accedan a los mismos. Bueno. Gracias, Fran. Continuamos, si te parece. Continuando con la presentación, la herramienta del XDR entonces nos da esta visibilidad para poder ver estos posibles ataques silenciosos que se pueden gestionar dentro de nuestro entorno de red. Y hay algo muy particular que tiene la herramienta de SET, que es el SET AI Advisor. Es una tecnología de inteligencia artificial que es como si tuviésemos nosotros dentro de la herramienta algún tipo de especialista en ciberseguridad, por así decirlo. Entonces, si se crea alguna detección, si hay algún tipo de incidente, yo puedo utilizar esta herramienta para hacerle preguntas y en este caso decirle, no sé, mira, explícame un poco de qué se trata este incidente, la herramienta me va a dar una explicación, explícame cuáles son los indicadores de compromiso, la herramienta me va a ayudar a entender cuáles son los indicadores de compromiso, cuáles son los equipos que están siendo afectados. Entonces, es como si tuviésemos a un asesor de ciberseguridad dentro de la herramienta. Esto está con el XDR o la herramienta de XDR de SET, se llama SET AI Advisor, y es prácticamente un ayudante que vamos a tener para entender qué es lo que puede estar sucediendo dentro de algún tipo de incidente que se haya creado. Fíjense acá, tienes un ejemplo, acá están viendo un incidente, dentro del incidente, bueno, a la izquierda están viendo como un gráfico, esos gráficos que están viendo ahí son todos los procesos que se fueron ejecutando, ¿ok? Dentro de ese incidente, así yo como analista de seguridad puedo saber qué es lo que pasó, o sea, cuáles fueron los procesos que se fueron ejecutando dentro de ese mismo incidente o que tienen que ver con ese incidente. Y fíjense que aquí a mi derecha tengo al iAdvisor en donde les hago las preguntas y la misma herramienta me va respondiendo. Bueno, la primera pregunta se ve poco pequeño, yo lo sé, pero la primera pregunta justamente explica o pregunta de qué tiene que ver este ataque. La herramienta te da la información. La segunda pregunta tiene que ver con los equipos afectados, te indica los indicadores de compromiso, te los indica. Entonces, nada, es como tener un asistente de ciberseguridad
con la herramienta. Así vas a poder entender qué es lo que está sucediendo y poder tomar la mejor decisión a la hora de ver si es algo malicioso y poder remediarlo. La misma herramienta le puedes preguntar y decir, mira, indícame qué es lo que tengo que hacer o qué me recomiendas hacer, y te va a decir, bueno, revisa que, no sé, voy a poner otra vez el ejemplo de la nidez. Bueno, revisa, lo primero que tienes que hacer es entender si el anidez o el TeamViewer es algo que normalmente utilizan dentro de tu empresa. Si no es así, bueno, revisa el equipo, que no tenga otros comportamientos maliciosos. Si ves que el equipo tiene otros comportamientos maliciosos, otras detecciones, ok, empieza y crea un incidente para hacerle un seguimiento a esto. Después te recomiendo remediarlo ¿con qué? Aislando el equipo de la red, bloqueando el ejecutable, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la misma herramienta te va a decir qué es lo que se tiene que hacer. Y por último, para que puedan ver todo esto que vimos, también lo tenemos para entornos en la nube. Como les expliqué anteriormente, hoy en día mucha infraestructura está migrando hacia la nube, lo que es Microsoft Azure, lo que es AWS o Amazon Web Service, Google Platform. Bueno, si yo tengo dentro de mi infraestructura equipos que están en esta nube, también desde SET me puedo integrar con ellos, lo cual es bastante importante porque no solamente te estoy protegiendo tu entorno de red, que puede ser una infraestructura on-premise dentro de tu empresa, sino también lo que puedas tener en la nube. ¿Cómo hacemos la integración? Simplemente me va a pedir las credenciales, en este caso de cualquiera de estos tres servicios. Meto la credencial, usuario, contraseña, obviamente del administrador. Me va a traer toda la información a la consola y desde la consola yo voy a elegir todo lo que puedo proteger, obviamente. Le doy a aceptar, se implementa la protección dentro de esos equipos en la nube y también voy a tener todas estas tecnologías que vimos anteriormente en protegiendo la nube. Como pueden ver, Azure, AWS y lo que es Google Platform. ¿Ok? Esas son las integraciones que por los momentos tenemos. Nos gusta, Bruno, cloud es solo IaaS. No necesariamente. No necesariamente. Simplemente es comprar la licencia o el licenciamiento. Dentro de la licencia puede ser una suscripción anual y tienes la licencia directamente. Lo que haces es, como te digo, activas la consola y una vez que activas la consola muestras creas las credenciales, perdón, tienes las credenciales que te hacen ingresar a esta nube y simplemente se va a traer toda la información que hay en la nube. Es como, es como si fuese un endpoint normal que tienes dentro de tu infraestructura, solamente que está en este caso en la nube. Es lo mismo. Bien, gracias. Bueno, y ya para terminar y para resumir, nosotros, como les comentaba, una de las filosofías que tenemos, no solamente las tres que les comenté anteriormente, sino también a nivel de tecnología, es trabajar en múltiples capas de seguridad, es contar con diferentes tecnologías y diferentes capas que nos permitan, en este caso, poder detectar el malware en cualquiera de sus instancias, y esas capas son las que están viendo en este momento. Para que tengan un pequeño resumen de las capas, tenemos lo primero es la firma y ADN, que tiene como acción lo que es el bloqueo inmediato antes de ejecutarse cualquier tipo de malware. O sea, te analiza, si sabe lo que es, lo bloquea inmediatamente. Ahora, después tenemos lo que es la parte de heurística avanzada o nuestro motor de Machine Learning, para que lo tengan así, que su acción es el bloqueo más preventivo, justo al intentarse abrir. Alguien lo quiere abrir, inmediatamente se bloquea. Y ya después tienes el escudo anti-ransomware o el ransomware shield, que lo vimos anteriormente, que su acción viene ya a la remediación. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando se está ejecutando, como les comenté anteriormente, que empiezan a ver esos comportamientos descifrados, inmediatamente lo detecta, lo bloquea y evita que en este caso afecte a mis equipos. De esa manera trabajan las tecnologías que tiene ESET. Y todas esas tecnologías que vimos se encuentran dentro de lo que es la suite de ESET. Eso que están viendo en pantalla son los paquetes de soluciones de seguridad que tiene ESET, desde lo más básico, que es el ESET Protect Entry, hasta lo más, digamos, completo, que es el ESET Protect Elite, pasando por diferentes tecnologías y diferentes capas de protección que vamos a ir agregando.
Todo esto viene dentro de cada uno de los paquetes. Una licencia me permite tener un equipo con cada una de las herramientas que ven ahí, dependiendo de la licencia que se obtiene. Entry, para que lo sepan, cuenta con consola de administración, solución de seguridad para los endpoints, solución de seguridad para servidores. Básico, prácticamente protejo mis equipos, ya sean equipos de PC de escritorio, notebook, mobile, servidores, y tengo una consola de administración que me da visibilidad. Y bueno, obviamente desde la consola puedo manejar todo lo que tiene que ver con la administración de la ciberseguridad. Luego tengo el Asset Protect Advanced, que contiene lo mismo del Entry, pero se le agrega un sandboxing en la nube, que es un entorno controlado que está en la nube de SET, que lo que hace es se envían muestras de manera automática a este entorno y adentro del entorno se puede, como es un entorno seguro, se puede ejecutar. Y por medio de su comportamiento vamos a ver si es malicioso o no. En dado caso de que lo sea, obviamente lo bloquea. Entonces, es una capa más porque el ataque tendría que pasar por el sandboxing y por el endpoint, ¿ok? O por la solución del servidor en este caso, o del servidor de correo. Luego tengo el Asset Protect Complete, que es un bundle que posee lo mismo que el Advanced. Perdón, el Advanced también tiene un cifrado de disco completo, para que lo sepan. Es un cifrado que lo puedo manejar desde la consola de administración de disco o de particiones de disco para proteger obviamente la información que hay, sobre todo en mobiles y notebooks que están fuera de las empresas, ¿no? Después el Asset Protect Complete es lo mismo que tiene el Advanced, pero se le agrega todo lo que es protección de correo electrónico, ya sea on-premise con servidor Exchange on-premise o en su defecto servicios online como lo que es Google Workspace o Office 365. Y dentro de Office 365 te protege Exchange Online, Teams, SharePoint y OneDrive. Todas esas tecnologías están ahí e incluso vas a tener el sandboxing dentro de esa herramienta. Y a nivel de Google Workspace protege todo lo que tiene que ver con Drive y Gmail. ¿Ok? Y también se le agrega la parte de la herramienta de detecciones de vulnerabilidades y patch management. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta te busca dentro de los equipos vulnerabilidades. Una de las cosas que vimos anteriormente era que habían explotaciones de vulnerabilidades, ¿no? Entonces esta herramienta me permite a mí como administrador de seguridad entender cuáles vulnerabilidades tengo dentro de mi entorno de red, tener toda esa información, porque lo que hace la herramienta es escanear los equipos, sistemas operativos, aplicaciones, todo lo que haya dentro de esos equipos en búsqueda de vulnerabilidades. Una vez las encuentra, las coloca en la consola de administración con toda la información. Puedo ver el nombre, a qué equipos me está afectando, el CVE, el riesgo de seguridad, toda esta información. Y a su vez, el patch management te busca el parche directamente de internet y te lo coloca en la consola para que lo pueda implementar. ¿Ok? Y ya por último, el Asset Protect Elite tiene todo lo del Complete, pero se le agrega lo que es el XDR, que lo vimos el día de hoy, y se le agrega un doble factor de autenticación para poder tener también una protección más a los accesos, a lo que vendría siendo una capa más de protección, a lo que vendría siendo acceso a un equipo, a un servidor, a un inicio de sesión, a una VPN. Entonces puedo agregar este doble factor de autenticación. Puedo enviar la información o la notificación push, ya sea por email, por SMS, o puedo descargarme la aplicación también, tipo el Authenticator, por poner un ejemplo. Y funciona de esa misma manera. El usuario cuando va a ingresar, su clave, contraseña, te pide el doble factor, ves cuál es el número, lo ingresas y puedes acceder. Prácticamente de eso se basa. Buenísimo, buenísimo, Fran, la verdad que es súper claro. Entonces, entendiendo un poco y tomando de vuelta el caso de ejemplo al principio, corregime, a partir de una complete, ya esa empresa hubiera evitado entonces esos ataques porque hubiera protegido los endpoints y hubiera protegido sus servidores a la nube también. Exactamente. En realidad, a nivel de servidores en la nube, desde el Entry ya lo podríamos tener, ¿ok? El servidor en la nube. Ahora, lo que podría proteger a partir del Complete es si tenía un servicio, en este caso de lo que es... de Azure, por ejemplo. Exactamente. Ahora, perdón, me corrijo. A partir del Advanced ya voy a poder tener esa integración con la nube, con lo que es Azure, con lo que es AWS, con lo que es Google Platform, y ya voy a estar protegido con todas esas tecnologías que vimos anteriormente. Bien, buenísimo. Entonces, bueno, tomando ahora entonces el espacio de consultas, Fran, te busca un par de dudas que fueron surgiendo a lo último. Cuando Bruno nos preguntó si con Cloud es solo IaaS,
agregó luego que, me refiero si son instancias de cómputo o servicios también, por ejemplo, Kubernetes. Ok, ahora sí te entiendo perfectamente. No, solo es la parte de cómputo por los momentos. SED está desarrollando, debe salir al final, después de H2, justamente una herramienta que ya va a poder estar con todo lo que tiene que ver con Kubernetes también. De hecho, Pero por los momentos es la parte... esta ¿Perdón? protección, perdón, Franco, de cómputo es una novedad de la marca porque Sí, hace un sí, tiempito. Bien. exactamente. Esto es una herramienta que acaba de salir para que tengan conocimiento precisamente en marzo. Entonces, la primera parte tiene que ver con todo lo que es la instancia de cómputo y después todo lo que la segunda instancia, todo lo ya es otra, va a ser una herramienta, digamos, más avanzada que ya no solo va a proteger la parte de cómputo, sino también la parte de Kubernetes. Bien, después consulta, ¿aplica servidores a la nube la plataforma iPlan? ¿Cómo se puede contratar, presupuestar? En ese caso sería la protección de servidores. Ujú. Bien, después en todo caso, me aparece tu mail como sistemas, Amtae, no tengo tu nombre, perdóname, pero después podemos conversar y ver qué servicio tenés y cuál de las licencias se aplica para cubrir tu necesidad, no hay ningún problema. Y Pablo nos pregunta, ¿qué diferencia tiene el cifrado de SET con BitLocker? La diferencia va a ser que directamente lo vas a tener todo controlado desde la consola de set. O sea, es una herramienta que trabaja de la misma manera, te va a cifrar el disco. O sea, es como un BitLocker, tal cual como lo has indicado. La diferencia es que obviamente tienes el manejo desde la consola de set, que tienes la ventaja de tener todo dentro de una misma consola. O sea, vas a tener cifrado, vas a tener la administración de la seguridad de tu entorno de red, vas a tener el XDR, todo lo que tenga que ver con eso. Entonces no vas a tener diferentes herramientas ni diferentes pantallas, por así decirlo, sino que todo lo vas a tener dentro de una misma consola para poder, que para el administrador de seguridad obviamente es mucho más fácil tener una sola consola abierta que tener diferentes pantallas y diferentes herramientas. Buenísimo, muchas gracias, Fran, gracias, Pablo, por tu pregunta también. Bueno, para ir cerrando bien como estuvimos viendo durante toda la charla, los datos son uno de los principales activos que tienen las compañías, por lo tanto es importante tomar medidas y políticas de prevención y ESET es un gran aliado para poder acompañarnos en eso y bueno, desde ya en IPLAN, siendo partners de la marca, podemos acompañarlos en la constatación del servicio, la implementación del mismo, tenemos llegada directa a la marca donde brindamos un acompañamiento personalizado, contamos también con descuentos exclusivos, nuestro soporte técnico desde ya los 24/7, los 365 días del año y obviamente tener el servicio local en pesos que también es un diferencial, ¿sí? Creo que tenemos una duda más. Consulta, ¿las licencias son perpetuas? Pregunta Diego Franco. No, el licenciamiento lo vas a poder tener por 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de cómo usted, o sea, de cómo lo desee. Es prácticamente como si fuese una suscripción, por así decirlo, pero es por 1 año, por 2 años, por 3 años. En la misma licencia, quizás el mismo EAB va a seguir siendo el mismo si lo sigues renovando, pero no, o sea, vas a tener un vencimiento siempre. Entonces vas a tener que en su momento llegar a hacer algún tipo de renovación. Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Les agradecemos a todos por haber participado, tanto de parte mía como de Franco. Un gusto haber compartido este ratito con ustedes. Los invitamos a completar la encuesta, igual también luego se la vamos a enviar por mail. También síganos en IPLAN en las redes sociales, donde comunicamos los distintos eventos, donde participamos en las distintas charlas. Las invitaciones les van a seguir llegando por mail o por WhatsApp, así que están desde ya más que invitados a las próximas. Y también lo que son las grabaciones de las webinars que damos se suben a nuestro canal de YouTube, así que pueden seguir a IPLAN también en nuestras redes por si quieren volver a mirarlo, ¿sí? Así que por nuestro lado no nos queda más que agradecerles y desearles que tengan un lindo día. Y gracias a todos. Les mando un saludo enorme. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego.